Bueno, hermanos, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Danilo? ¿Para allá? Bien. Bueno, seguimos implementando hay cosas en el sonido y en la audiovisuales, así que ahí vamos a ver qué podemos seguir mejorando. Bueno, les invito a abrir su Biblia en 2 de Timoteo. Segundo, que acá había un poquito de relajo. Segunda de Timoteo. Ahí llegan a ver bien en la pantalla. Bueno, hoy quise, estamos en épocas de realidad visual, vamos a decir. Entonces quise acompañar algunas partes de la prédica con este PowerPoint ahí. Bueno, en realidad no es PowerPoint, es en Canva, pero lo mismo. Y me gustaría entonces, hermanos, que en esta mañana podamos avanzar en 2 de Timoteo capítulo 2, viendo los versículos del 20 al 26. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 26. ¿Estamos todos ahí? Pensando un poco en el tema de que Pablo quiere transmitirle a Timoteo, que es ser instrumentos para honra. ¿Sí? Instrumentos para honra. 2 de Timoteo 2, versículos del 20 al 26. Instrumentos para honra. Siempre hay instrumentos instrumentos, ¿no? En este caso, Pablo usa una ilustración que ahora la vamos a ver, que tiene que ver con los utensilios, ¿no? Tenedor, cuchillo, cuchara, etc. Y hay diferentes tipos de utensilios. Hoy en día capaz que ya no es tan común, pero en aquella época había variedad de utensilios para comer, ¿no? Hoy en día normalmente tenemos los mismos, que son todos medio de lata, ¿no? Pero todavía hay en la vuelta de plata, y bueno, ni que hablar, creo que no es la realidad nuestra de ninguno, pero también hay de oro, ¿no? Y si hubiera, ya lo hubiéramos pasado por ahí, por la joyería, ¿no? Lo hubiéramos vendido. Pero, hermanos, el llamado de Dios es ser instrumentos para honra, ¿sí? Es ser instrumentos que pongan sus vidas para su servicio. Y ahora vamos a ver un poco más sobre esto. Les invito a leer allí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 20 al 26. ¿Tienen allí? Voy a pedir a Cristian si puede guiarnos en la lectura, por favor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios lo conceda que se arrepientan para conocer la verdad, que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Dios. Amén. Gracias. Y les invito a leer en otra versión. Ahí está, en versión NBI. Está ahí en la pantalla, capaz que quedó un poco chico, pero los que puedan leerlo.
Yo voy a leer desde acá. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios o comunes. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que quites de nosotros todo impedimento para oír tu palabra, Señor. Dame de tu gracia, Señor, y de tu guía para comunicar esta palabra que no es mía, Señor, que no era de Pablo, sino que es tuya, Señor. Y queremos atesorarla como lo que es tu palabra, Señor. Obra, Padre, en nuestros corazones y en nuestras mentes para abrazar lo que tú nos quieras decir. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en esta mañana los quiero desafiar. A ver si pasa ahí. A pensar en esto en primer lugar. Todo creyente debería tener el deseo irresistible de ser usado por Dios en la forma que Él elija. ¿Sí? Todo creyente, todos los creyentes deberíamos tener en nosotros el deseo irrefrenable, ¿sí?, de ser usado por Dios de la forma que Él elija. No de la que a mí me gusta, sino de la forma que a Dios le agradaría usarnos. Parte de nuestra vida como cristianos se debe basar en querer no solo servir a Dios en automático, ¿sí? Ahora como los autos, ¿no? Lo pones no me acuerdo si es en N o qué se pone, ahora no me acuerdo. En R creo que es, ¿no? ¿Sí, me parece? No, todavía no se acuerda, Amelia. Pero creo que es, ¿vale? Tampoco. Bueno. Pero es, en algo se pone y anda solo, se va para adelante el auto solo. ¿En qué? En D, ahí va, en Drive, gracias. Nuestra vida como cristiano no tiene que basarse en vivir y en servir de forma automática. Si no tenemos que servir, sino haciéndolo, sabiendo que Él de verdad nos está usando. ¿Tú te has cuestionado? Yo me he cuestionado si de verdad Dios nos está usando. Porque a veces uno sirve y pasan los años y los que estamos inmersos en las actividades de la iglesia, en el servicio de la iglesia, no nos detenemos a pensar, ¿de verdad Dios me está usando? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Dios me está usando de verdad? A veces pasan los años y no nos cuestionamos eso. Y a veces Dios no nos usa de la manera que Él quisiera usarnos. Y eso es una realidad. Entonces el desafío para nosotros, hermanos, que tenemos que pensar es cómo estamos siendo usados por Dios. ¿Estás siendo usado por Dios? Si la respuesta es sí, es cómo estás siendo usado por Dios. Cuestionémonos, hermanos, ¿estamos siendo usados por Dios? ¿De verdad le valgo la pena a Dios? Es interesante que parte del llamado de Dios a la salvación, Dios nos salva para servirle. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice que hemos sido sacados de los ídolos para servir a Dios. ¿Sí? Para servir a Dios y para servirle a Dios. Para que valga la pena lo que Dios ha hecho en nosotros. Y estamos recordando, estamos ante las últimas palabras, por lo menos registradas, del apóstol Pablo. ¿Sí?
Recordemos en el contexto de esta carta, estamos en el final de la vida de Pablo. Pablo ya está sentenciado a muerte. ¿Sí? Pablo ya sabe que le queda poco tiempo. Pablo está en la cárcel. ¿Sí? Está ahí al final de su vida, viendo de qué forma todavía puede ser útil. ¿Sí? De qué forma todavía Dios le puede usar. De qué forma todavía puede en algo ser parte de la obra de Dios. Y si recordamos, Pablo había vivido una vida que posterior a su conversión fue una vida de mucho sufrimiento, de mucha lucha, de mucha decepción también. ¿Sí? Había sido acompañado muchas veces, pero otras tantas veces había sido abandonado. Y esta carta, que es al final de su vida, Pablo le dice a Timoteo, solo está Lucas conmigo. ¿Sí? Los demás me han abandonado. Demas, que era un colaborador, amando más a este mundo, me ha abandonado. El otro ya está en cualquiera. El otro ya no me habla. El otro se avergüenza. ¿Sí? Ese es el Pablo que está escribiendo ahora esta carta. Y recordemos un poquito lo que venimos viendo del capítulo 2. ¿Sí? El capítulo 2, versículo 1, dice Pablo que Timoteo tenía que esforzarse en la gracia. ¿Sí? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Recordando que ahí hay un contraste. Pablo viene hablando de las personas que habían abandonado la fe. El versículo 16 del capítulo 1. ¿Sí? 15 y 16. Figelo y Hermógenes abandonaron la fe. ¿Sí? Y muchos otros, acá Pablo solo menciona a estos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Recuerden que Timoteo estaba desanimado. Timoteo, aunque era pastor, estaba desanimado. Estaba con ganas de soltar la toalla. Él y su iglesia, por consecuencia, era una iglesia que estaba titubeando en la fe. Y Pablo le dice a Timoteo en capítulo 1, Timoteo, avivá el don del fuego que hay en ti. Avivá la obra de Dios en tu vida. O no olvides la obra que Dios ha hecho en tu vida, le dice Pablo a Timoteo. El capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Mirá a Jesucristo. Hoy más temprano en la escuela dominical veíamos este concepto de la gracia barata, ¿no? Es como Dios me salva y bueno, y yo vivo como se me antoja. No. Dios te salva, abrazá la gracia de Dios. Recordá cada día la obra de Dios en tu vida. Recordá cada día que por la misericordia de Dios, en la mañana no hemos sido consumidos, como dice la palabra de Dios. Recordemos el Evangelio que nos salva a diario. Recordemos, no dejemos de olvidar el Evangelio cuando sirvamos. Eso es lo que le está queriendo decir a Timoteo. Timoteo, esforzate sabiendo que el Evangelio te promete algo mejor. ¿Sí? El Evangelio promete bendiciones, el Evangelio promete salvación, el Evangelio promete vida nueva, el Evangelio trae esperanza a la vida del creyente. Luego, en el versículo 15 del capítulo 2, le dice Pablo a Timoteo, este versículo que es conocido por muchos, procura con diligencia ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, le dice Pablo a Timoteo. Y esto lo veíamos hace unas semanas. Qué difícil es presentarnos delante de Dios aprobados. Es lo que nosotros tenemos que procurar, como dice acá. Ser aprobados por Dios. ¿Sí? No importa ser aprobados por las personas. No importa, aunque siempre nos preocupa. ¿No? Pero lo importante es ser aprobado por Dios. ¿Aprobado por Dios para qué? Versículo 21. Para ser útil al Señor. Dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros tenemos que procurar con diligencia usar bien la palabra de verdad? Para ser obreros útiles,
para ser instrumentos útiles. ¿Sí? Dios nos llama a crecer en el conocimiento de su palabra, a profundizar en su palabra, para ser instrumentos útiles. Porque una persona que no conoce a Dios no le va a poder ser lo suficientemente útil. Ya en el capítulo 3 vamos a encontrar algo muy interesante, que es las descripciones de aquellos que incluso estando en la iglesia buscan su propia honra y beneficios y no los de Dios. Vean capítulo 3. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los posteriores tiempos o días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Van a estar en medio nuestro, incluso van a aparentar que son creyentes y que aman a Dios y que le sirven. Pero su vida pública y privada va a mostrar lo contrario. Le dice Pablo ahí, a estos evita. Final del versículo 5. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son personas que incluso están en las iglesias, hermanos. Acá Pablo no describe a personas de afuera. Les dice, van a aparentar piedad, ¿no? Van a aparentar que son cristianos. Sin embargo, vean las características que hablan sobre ellos. Entonces, hermanos, el siervo de Dios que quiera ser usado por Dios debe santificar su vida. Si vos querés ser usado por Dios de verdad, debes santificar tu vida. Y desechar todo lo que nos quita el foco de lo importante, que es predicar y enseñar la palabra de Dios. Les quiero leer una frase, pensando en el tema de instrumentos. Hay un libro que se llama Instrumentos en manos del Redentor, que es un libro de Paul Tripp, es un libro que habla sobre justamente de esto, ¿no? Cómo el cristiano es llamado a ser instrumento en manos de Dios. ¿Sí? Hay cristianos que piensan, el libro plantea, ¿no? Hay cristianos que piensan que no saben si son instrumento en manos de Dios. Hay cristianos que no sabemos del todo si somos instrumentos. Pero el llamado de Dios es que todos los cristianos seamos instrumentos en manos de Dios. Que todos los cristianos procuremos ser instrumentos útiles, para honra, instrumentos que valgan la pena. Y dice, un instrumento es una herramienta que se usa para cambiar algo. Y Dios ha llamado a todo su pueblo a ser instrumentos de cambio en sus manos redentoras. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar. Dios nos quiere usar, hermanos, como instrumentos de cambio. Primero cambiar nuestra vida. Y ahora lo vamos a ver. Dios quiere usarnos a nosotros para impactar la vida de los otros. Dios quiere que las vidas de los otros sean cambiadas a partir de lo que nosotros mostramos y del evangelio que predicamos a los otros. Pero nosotros no podemos ser usados por Dios si nosotros no somos cambiados por Dios. Nosotros no podemos tener un efecto transformador en la vida de los otros si Dios no está transformando nuestra vida. Suena lógico, pero pasados los años es algo que capaz que para los cristianos que tenemos más años y más años y más años, como decía hoy, es algo automático. Y no debería ser así, hermanos. Entonces, me gustaría que pensáramos, pensando en este pasaje,
2 puntos, simplemente. Lo vamos a desarrollar un poco, no piensen que va a ser de 20 minutos, pero pensar en 2 puntos. Por un lado, el texto nos llama a evaluar, o primero lo llamaba a Timoteo. Recuerden que la Biblia fue escrita, en este caso Timoteo, fue escrita a Timoteo, pero en el plan de Dios estaba escrita para nosotros. Entonces nos animo a que estas palabras que tienen casi 2000 años, no las pensemos como solamente fueron para Timoteo. Pensamos que estas palabras, en la voluntad de Dios, son escritas para nosotros. Esto Dios lo escribió pensando en nosotros. Pablo lo escribió pensando en Timoteo, ¿no? Pablo no conocía, no a Filipo. Pablo lo escribió pensando en Timoteo. Pero Dios inspiró a Pablo pensando también en nosotros. Esa es la forma de entender el texto bíblico. El autor humano escribiéndole a otra persona o a un público específico. Pero el autor divino, que es Dios, que es el que gobierna en el tiempo, lo escribió pensando en nosotros. Estas palabras que estás escuchando hoy, que yo estoy escuchando hoy, leyendo, son para mí. ¿Amén? Entonces, pensemos en estas 2 cosas. Primero, evaluar qué tipo de instrumento estamos siendo. Me fui para atrás, perdón. Evaluar qué tipo de instrumento estamos siendo. ¿Qué tipo de instrumento sos? Ahora lo vamos a ver. Y segundo, las características de un instrumento para honra. ¿Sí? Pablo acá se va a centrar en las características de aquellos que sí valen la pena para Dios, que sí le son útiles a Dios. Entonces dice el versículo 20 de 2 de Timoteo 2, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y acá nos plantea esta ilustración, Pablo, ¿no? Pablo le muestra esta ilustración a Timoteo. Hay 2 tipos de instrumentos, ¿sí? 2 tipos de utensilios. Por un lado, tenemos los que son de oro y de plata, plantea Pablo acá, que son, como dice ahí, más valiosos, dice el texto. ¿Sí? Versículo 20. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, unos son para usos especiales, ¿no? Esos que uno pone en la casa cuando viene el presidente de la convención a comer en casa, y pongo esos ahí utensilios especiales, ¿no? Y después están los que comen todos los días, lo que le damos a los niños cuando son chicos, porque si lo rompen, lo rompen. No pasa nada. Es como con los vasos, ¿no? Cuando los niños en la escuela dominical le damos los vasos rojos, los de plástico, o en su defecto los vasos descartables que si los rompen no pasa nada. Y lo más grande nos usamos los vasitos de vidrio o las tacitas chiquitas esas para el té, ¿no? Y está bien. Y acá Pablo plantea esta ilustración, ¿sí? Y pensemos en esta ilustración que tiene que ver con nosotros, porque Pablo le lleva a Timoteo esta ilustración para que piense en sí mismo y para que piense en la iglesia. Acá dice en el versículo 20, en una casa grande hay no solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. A esta referencia de la casa grande se refiere a la iglesia. ¿Sí? Si vemos el versículo 19, habla del fundamento de Dios. ¿Sí? Dios tiene el fundamento. ¿Sí? El fundamento de Dios permanece firme, que es la iglesia. La iglesia permanece firme. Lo que Dios ha construido permanece firme. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Cuando Dios pone algo, eso permanece firme. Cuando Dios establece algo, permanece firme. Y en el versículo 20 continúa con esta idea, dice, en una casa grande. ¿Sí? Que tiene que ver justamente con esto. Usando la ilustración de una casa grande, posiblemente con propietarios acomodados de plata, que tenían la posibilidad de tener casas grandes y tenían la posibilidad
de elegir diferentes tipos de utensilios para recibir a las personas, dice que hay entonces de plata, de oro y plata, y también de madera y de barro. ¿Sí? Y el llamado acá que Pablo le hace a Timoteo, o que lo anima a pensar a Timoteo, y que tenemos que pensar nosotros también, es qué tipo de utensilios somos. ¿Sí? Yo estoy convencido, hermanos, que Dios quiere usarnos a nosotros de maneras extraordinarias. Extraordinarias no significa que vamos a hacer campaña de milagros. Extraordinaria no significa que vamos a salir acá y con un grito nuestro todo se convierte. Todo lo que Dios hace es distinto. Todo lo que Dios hace sale de lo común. Todos los planes de Dios son más altos y mejores. Y el llamado de Dios es que nosotros, sus hijos, nos involucremos en el obrar de Dios. Y Dios quiere hacer de nosotros personas que salen de lo ordinario. Hay un libro que es el libro Radical, que nos habla sobre eso. Nos habla no a nosotros buscar cosas extraordinarias y entonces empezar a creernos que somos Superman. Nosotros somos instrumentos inútiles, dice la Biblia. En manos de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios que nos quiere usar. Hermano, Dios te quiere usar. Pero, ¿cómo me va a usar? No hablo mucho, no estudié mucho, soy jubilado, soy un pibe que apenas cuando hablo me tranco. Dios te quiere usar de la forma que Él ha determinado. Dios te quiere usar. Dios no usa a los que hablan bien y son muy letrados. Mejor dicho, no solo usa a ellos. ¿Sí? Dios también usa a los boyeros que están en el campo con sus ovejas y sus vacas, como Amós. Amós estaba tranquilazo en su redil ahí, en su campito, al sur de Israel, a las afueras, como si estuviera ahí más o menos en las Brujas, por allá, ¿no? Metido ahí en su campito, y Dios le llamó. Dios usó a Pablo, un hombre letrado. Dios nos usa, Dios nos quiere usar. Les voy a leer esta frase. Los utensilios honrosos representan a los creyentes fieles y útiles para el Señor. ¿Quiénes son? Son los buenos soldados, ¿no? Pensando en lo que viene diciendo antes. Son los atletas competitivos y los labradores esforzados mencionados en los versículos del 3 al 6. En contraste, los utensilios viles son los soldados cobardes, los atletas perezosos y los labradores flojos, gente deshonrada que solo se ajusta a los propósitos más bajos y menos distinguidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y es importante recordar que cuando Pablo habla acá de los utensilios, no está hablando de los no cristianos, habla de cristianos. Hay cristianos que son instrumentos honrosos y hay otros cristianos que dan o que damos muchas veces lástima. ¿Sí? Eso es una realidad. Lamentablemente, hermanos, y no pensemos, sí, es así, tal cual, aquel es tremendo. No. Pensemos en nosotros. ¿No? ¿Cuántas veces damos lástima? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, evalúa cómo estás. Porque si vos sos de los instrumentos de madera y barro, estás dando lástima. ¿No? Timoteo estaba desanimado, como recuerden, quería tirar la toalla, estaba con dudas, estaba con problemas de salud, tenía 1000 quejas. Y Pablo le dice, Timoteo, vamos arriba. ¿Qué tipo de...? Elegí los cubiertos. ¿Cuál querés agarrar? ¿No? ¿Cuál te gusta más? No, me gusta este acá, el de oro. Bueno, así justamente nosotros, estás en el otro punto. Por tanto, la honra y la vileza se refieren a las formas en las cuales los creyentes genuinos son útiles para el Señor. Los creyentes podemos ser para honra o podemos ser para vileza. O sea, para cosas que son vacías, que no tienen mucho sentido. Los creyentes podemos ser de esos dos tipos de características. Para honra de Dios o para cuestiones ordinarias del vulgo, ¿no?
comunes y corrientes. Por eso es importante recordar que no hay hombres grandes en las manos de Dios. Hay hombres comunes, hermanos de un Dios grande. ¿Sí? Todos somos comunes y corrientes en un sentido. Pero en la medida que nosotros nos dejemos utilizar por Dios, en la medida que nosotros tomemos desafíos por Dios, disciplinemos nuestra vida, ahora lo vamos a ver un poco más, Dios, que es grande, nos va a usar en grandes formas. ¿Sí? En ese sentido, todos los creyentes deberían ser, aunque no siempre lo son o lo somos, utensilios honrosos. ¿Sí? Ese es el llamado de parte de Dios. Hermano, hermana, revisa tu vida para ver qué tipo de instrumento estamos siendo delante de las manos de Dios. ¿Sí? No tiene que ver con cuánto tú sepas, con cuánto año tenés de creyente, es cómo te está usando Dios hoy. ¿Sí? ¿Cómo te está usando Dios hoy? El texto nos habla de creyentes, no nos habla de no creyentes. Nos habla de personas que han entregado su vida a Cristo. Nos habla de personas que decimos amar a Dios. Nos habla de personas que decimos habernos comprometido con Dios y haber entregado nuestra vida a Cristo. Y ahora entonces Pablo nos lleva a pensar, el texto nos lleva a pensar en las características de un instrumento de honra. ¿Sí? Y hay varias características. Yo las quise dividir simplemente en tres. ¿Sí? La característica de un instrumento de honra, por un lado, es una persona que tiene una pureza integral. Es íntegro en todas sus fases, en todas sus apariencias. ¿Sí? Pablo plantea acá, versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, y ahora vamos a ver de qué cosas hay que limpiarse, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, pensar en nuestra pureza personal. ¿Sí? Tenemos que buscar la pureza personal, íntegra. Por otro lado, versículo 22, un instrumento para honra es un instrumento que es útil y está dispuesto para Dios. Útil y dispuesto. Y por otro lado, sumamente importante, las características de un instrumento de honra se evidencian en sus frutos. En los frutos, sobre todo en este contexto de cómo trata al resto, de cómo es, ¿sí? De cuáles son sus características con los demás, ¿sí? De cuáles son sus características personales. ¿Sí? Entonces, un instrumento para honra es una persona que cuida es pura en todo sentido de la palabra. Es ser útil y estar dispuesto para Dios. Y una persona que los frutos hacia afuera son evidentes. Sí, yo en mi casa leo la Biblia, oro todo el tiempo, me quebranto en la presencia de Dios, etc. Pero después te veo en la iglesia, me ven en la iglesia, nos vemos en la iglesia y somos necios, somos orgullosos, hablamos mal, etcétera, ¿no? ¿Qué evidencia estamos dando hacia afuera? Dice el versículo 21, entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, dice Pablo. Si alguno se limpia de estas cosas, dice Pablo, la palabra limpiar, de esa palabra, en el idioma original, viene la palabra catarsis. ¿Sí? La palabra catarsis es cuando una persona, básicamente, todo lo que tiene que ver con el, vamos a decirlo, emocional, lo libera todo, ¿no? Es cuando viene una persona
está con los ojitos ahí a punto de llorar, y le decís, libera todo, ¿no? Y ahí llora, ¡pra! Le sale 10 litros de agua, más o menos tira. Se liberó por completo. Todo lo que quería llorar, todo el agua que tenía acumulada en los ojos, la soltó. ¿Sí? Liberado por completo. Esa es la idea de Pablo acá. Timoteo, limpia tu vida en todos los aspectos. ¿Sí? Limpia tu vida en todos los aspectos. ¿Sí? Busquemos la santidad de nuestra vida en todos los aspectos. No solo la santidad del cuerpo, no solo la santidad de la mente, del espíritu, la santidad en todos los aspectos. Limpiemos nuestra vida. Saquemos lo que no sirve, lo vil, saquémoslo. En el versículo 22 dice Pablo que huye, le dice Pablo a Timoteo. Huí, limpia, huí. Deja todo lo que te aleja de Dios. Limpia tu vida de estas cosas. Y en el contexto, estas cosas tienen que ver con la influencia de los cristianos, los cristianos inmaduros o de los no cristianos, de los falsos maestros. ¿Sí? Limpiate de estas cosas, le está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, cuídate de la influencia de los que no honran a Dios pueden tener en tu vida. Cuídate de la influencia de los que no honran a Dios. ¿Sí? Pero si son de la iglesia, pero no honran a Dios, cuídate de su influencia. Pero es un amigo que tengo para traerlo a Cristo. Pero y te malinfluencia, y un poco sí. Bueno, limpiate de todo eso. Hermanos, tengamos cuidado. El pecado, de alguna forma, hoy veíamos algo sobre el pecado, ¿no? Estudiando un poco sobre eso. El pecado es contagioso. Un poquito de levadura que leuda. Toda la masa, dice en 1 Corintios 5. Un poquito nomás, ¿no? No necesita mucho. Una gota que se arma ahí un masacote. El pecado es contagioso. Y estar asociados con personas que son espiritualmente peligrosas es algo para tener suma atención. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo entonces, Timoteo, limpia tu vida. Tené cuidado con qué personas te interactúas. O más que interactuar, con qué personas o de qué personas te dejas influenciar. Nosotros interactuamos todo el tiempo con muchas personas. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y no podemos ir a una montaña y quedarnos allá como si fuéramos, ahora se me fue monjes. ¿Sí? ¿Cómo? Ermitaños, ahí está. ¿No? Que muchos lo hacían, ay no, el mundo nos influencia. Vayamos a una montaña allá. De ahí salen los monjes, ¿no? Se encierran en un monasterio y ahí quedan, ¿no? Y no tienen contacto con nadie más que con los de sí mismos. La Biblia nos anima a estar en contacto. Ustedes están en el mundo, dice Jesús, Juan capítulo 17, pero no son del mundo. No son del mundo. E incluso uno puede estar en la iglesia y ser mal influenciado, lamentablemente. Nosotros mismos podemos mal influenciar muchas veces en cuestiones pecaminosas. Entonces, hermanos, limpiemos nuestra vida. En este contexto, limpiemos nuestras influencias. ¿No? ¿Con qué nos dejamos influenciar? Y hoy en día, no solamente la influencia viene de algo físico, o decir, de una interacción física. Hoy en día nuestra influencia puede estar en el celular. ¿No? Escuchar falsos maestros. ¿Sí? Dejarnos mal influenciar por otras personas. El que anda con sabios, dice Proverbios, ¿qué será? Sabio. El que anda con sabios será sabio. Mas el que anda con necios o que se junta con necios será quebrantado. O sea, será necio. ¿Sí? Tengamos cuidado. Y esta misma exhortación la hacía el profeta Isaías al pueblo de Israel. Cuando Isaías escribe su profecía, recuerden, estaban en Babilonia. ¿Sí? Babilonia en el Antiguo Testamento
es una representación del sistema que se levanta en contra de Dios. Isaías 52 le dice al pueblo de Israel, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos, le dice Isaías al pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Pero Isaías, estamos acá, es lo que nos tocó, vivo acá, esta es mi familia, este es el contexto en el que estoy, no importa, salí de ahí, purifica tu vida, limpiate de esas cosas. Y en esa misma realidad estamos nosotros hoy. Pero pasa que la influencia es que mi familia no es cristiana, pero es que mis amigos, al final, no tengo amigos cristianos. Pero en la iglesia, todo lo que quiero reunirme, al final, son una joyita, no son buena influencia. Entonces, tiro la toalla. No, purifiquemos nuestra vida. Me imagino Timoteo miraría a la vuelta y diría, pero ¿con quién me junto? ¿No? Timoteo, apartate de todas estas personas. Dale, Pablo, me aparto, pensando, ¿no? Timoteo. Y mira para el costado y dice, ¿y con quién me junto? No hay nadie. Con el único que me puedo juntar es contigo, pero estás en la cárcel. ¿Con quién me junto? El versículo 22 nos da a entender que todavía hay personas que sí invocan el nombre del Señor. Vean versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por la gracia de Dios, hay hermanos que con corazón limpio invocan al Señor. Hay personas que invocan al Señor. A veces lo que pasa es que las personas que invocan el nombre del Señor a nosotros nos aburren. Todo el tiempo habla de la Biblia, de la iglesia, de Dios. Yo quiero hablar de otras cosas. Todo el tiempo de lo mismo. Me aburre un poquito, ¿no? Bueno, ahí evaluemos nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestros gustos. ¿Sí? Cuando a un cristiano disfruta estar mucho tiempo con no cristianos o con personas que no son de buena influencia, tengamos cuidado. Nos está hablando de algo ahí. ¿Sí? Y yo no hablo acá de no juntarse con no cristianos, no hablo acá de no juntarse de encerrarnos, pero sí recordemos dónde vamos a encontrar la buena influencia. ¿Sí? Recordemos que el llamado de Dios acá en el texto es a purificar nuestra vida por completo. Y purificarla implica también pensar y determinar qué tipo de influencia estamos recibiendo. Tengamos mucho cuidado. Las influencias son delicadas. No es que mañana uno dice, no vayas más a la iglesia y ya no vas más. No. Las influencias se meten de a poco, de a poco, de a poco. Tácate, ¿no? Te llena la cabeza. Familia, te llena la cabeza. Amigos, te llenan la cabeza. Cristianos inmaduros te llenan la cabeza. Pa. Ahí de a poquito. Y cuando querés ver, terminamos siendo un cristiano inútil. ¿Sí? Terminamos siendo cristianos comunes y corrientes. ¿Sí? Cristianos que no cumplen una función diferente en los planes de Dios. Y sigue diciendo el versículo 21, limpiate, le dice Pablo a Timoteo. Y la consecuencia de eso, serás un instrumento para honra, santificado. Limpiar nuestra vida de la mala influencia nos va a ayudar en nuestra santificación. ¿Sí? Va a ser una consecuencia. Si nosotros limpiamos nuestra vida de todas las malas influencias que podamos encontrar, seremos santificados. Es una causa-consecuencia. ¿Sí? Si limpiamos nuestra vida, seremos santificados. Recuerden que los utensilios del templo en el Antiguo Testamento eran santificados por Dios. ¿Sí? La idea de la palabra santificación, ya todos lo sabemos, tiene que ver con esta idea de apartar, ¿sí? De separar.
No de ponernos en una burbuja, pero sí de decir, somos de Dios, ¿no? La santificación es un proceso que empieza en la vida del creyente cuando Dios dice, esta persona es mía. ¿Sí? Cuando Dios pone el sello de la salvación en nosotros, ahora pertenecemos a Dios. Todos nosotros creyentes, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, pertenecemos a Dios. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya somos propiedad de Dios. ¿Eh? Dios nos apartó para sí. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar esta idea de los utensilios que se apartaban de lo mundano y se dedicaban solamente a Dios y a su servicio. Ese es el llamado de Dios para el creyente, instrumento también para su gloria. Dios nos aparta para servirle. Nos permite vivir en el mundo, pero para ser usados por Él. Primera de Tesalonicenses 4, dice Pablo allí, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Santificar tu vida, santificar mi vida. La voluntad de Dios es que cada vez seamos instrumentos que son apartados cada vez más para Dios, usados en Dios. Instrumentos para honra, dignos del uso del Señor. Luego continúa diciendo en el versículo 22, pensando en la segunda tipo de característica de un instrumento para honra, dice el versículo 22, versículo 21, perdón, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un instrumento de honra para Dios es una persona útil para Dios. ¿Sí? Y un instrumento para honra de Dios es una persona que está dispuesta también. ¿Eh? Y la utilidad del creyente, ¿es la siguiente acá? Todavía no, perdón. La utilidad del creyente tiene que ver con la capacidad de impacto que tenga la vida del creyente en la obra de Dios. ¿Cuán útil vos estás siendo? ¿Cuán útil yo estoy siendo, tiene que ver con cuánto mi vida impacta en la obra de Dios. Cuánto mi vida le suma a la obra de Dios. Dios no nos necesita, estamos de acuerdo, pero Dios usa medios para hacer su obra. ¿Y quiénes son los medios? Nosotros. Y hay medios que Dios usa que son muy útiles. Y hay otros medios que Dios usa que somos muchas veces bastante inútiles. No inútiles de bobo, sino inútiles de que no cumplimos la función. ¿Sí? Dios nos quiere usar, pero no hay manera. No estamos viviendo una vida limpiándonos del pecado, no estamos santificando nuestra vida. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Que Dios te use? Una vez se escucha testimonio de hermanos que han dejado muchas cosas por el servicio al Señor. Uno escucha y dice, wow, qué tremendo todo lo que Dios ha hecho. Y uno espera y dice, ¿por qué Dios no hace algo parecido a mí? Y muchas veces porque no estamos limpiando nuestra vida, porque no estamos santificando nuestra vida. Y hermanos, todos nosotros tenemos que tener el temor de no ser usados, de no ser útiles para Dios. En 1 Corintios 9, Pablo abre su corazón y dice que él temía, de alguna forma temía, de no ser útil para Dios. ¿Sí? Al final del capítulo 9, Pablo dice eso, ¿no? Que temía de no ser útil para Dios, que habiendo sido usado por Dios, al final de su vida se convierta en un inútil. ¿No? Y un inútil no tiene que ver solamente
o una persona útil no es la persona que está involucrada en todas las actividades. Ni una persona inútil no es la persona que no está nunca en las actividades, sino es la persona que en el lugar que Dios le ha puesto, en el momento que Dios lo ha puesto, hace la obra que Dios le manda. No, naturalmente los jóvenes tienen otras posibilidades que la gente más grande no tiene. La gente más grande tiene otras posibilidades que los jóvenes no tenemos. Y en el rol que Dios nos ha puesto, en el momento de nuestra vida que Dios nos ha puesto, ahí nosotros tenemos que ser útiles para Dios. Pensar de qué forma puedo impactar con mi vida en la obra de Dios. ¿Qué puedo hacer con mis 80 y tantos? ¿Qué puedo hacer con mis 50 y tantos? ¿Con mis 40 y tantos? ¿Qué puedo hacer con mis 20 y tantos para la obra de Dios? Mucho. Dependiendo de cada una de nuestras realidades, pero podemos hacer mucho. Y dice acá el versículo que debemos procurar ser útil al Señor, ¿no? Tenemos que ser instrumentos útiles al Señor. No basta solamente coser un instrumento. No basta con solamente tener algo que corta. Así nomás, ¿no? Queremos cortar bien, ¿no? ¿Vieron esos cuchillos que uno va a cortar y son cuchillos para manteca? A ver si no cortás y no hay forma, ¿no? Y muchas veces así somos, cuchillos al fin, ¿no? Pero que cuando vamos a cumplir la función no cortan mucho. Ahí lo llevan a lo de mi suegro que hace un cuchillo en un toque y te corta todo, ¿no? Pero tenemos que pensar en eso, hermanos. La palabra Señor, útil al Señor, es la palabra déspota. De alguna forma Dios es el Señor, es el soberano. El déspota, en el sentido de la palabra, es el soberano, el que manda, ¿no? Acá podemos decir, somos instrumentos útiles al que manda, útiles al soberano, útiles al que corta el bacalao, ¿no? Al que acá pone la regla del juego, útiles para el Señor. Y recuerden que el Señor es nuestro Señor. El Señor es nuestro Señor. Dios nos ha comprado por alto precio. Somos propiedad de Dios, dice la Biblia. Somos propiedad de Dios. Dios nos ha comprado. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado para ser esclavos para Él, ¿sí? Nos ha sacado de una vida sin ningún sentido para su gloria. Y después dice, dispuesto para toda buena obra. Dios nos ha salvado, hermanos. Dios ha hecho la obra completa en nuestra vida. Dios se ha acercado a nosotros. Nos ha dado al Espíritu Santo. Nos ha dado la palabra de Dios. Nos ha dado una iglesia local. Nos ha dado hermanos que nos discipulen y que nos animen. Pero si no tenemos voluntad humana, no sirve. Dios es soberano en salvarnos, en hacer toda su obra. Pero Dios también demanda del hombre responsabilidad. ¿Sí? Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Dios es soberano, Él reina, Él hace. Pero también Él demanda del creyente voluntad, disposición, responsabilidad. Podemos haber sido salvados por Dios. Podemos haber sido rescatados por Dios. Podemos haber sido el mejor discipulado, podemos haber hecho. Podemos haber ido al mejor seminario, leer los mejores libros, estar en la mejor iglesia. Pero si no tenemos disposición para toda buena obra, no sirve. Porque Dios demanda disposición de sus hijos. ¿Sí? Demanda disposición. Demanda voluntad humana. Ese es el plan de Dios. Demandar de nosotros voluntad. Tengo la Biblia ahí. ¿Quién la va a leer? ¿Dios por mí? No, léela vos, la Biblia. Un domingo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana.
¿Quién se va a levantar? ¿Dios se va a venir a la iglesia por mí? No, yo me tengo que levantar. Yo me tengo que lavar la carita y sacarme el sueño y venir. ¿Sí? ¿Quién le va a hablar a la persona que no conoce a Cristo? ¿Quién le va a hablar a mi familiar? ¿Vamos a esperar que venga un misionero para hablarle? No, hablale vos. Le hablo yo. Voluntad humana. ¿Sí? Disposición. Efesios 2.10 dice que 2.8, por gracia sois salvos, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Versículo 10, 2.10. Creados en Cristo Jesús, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. No es por obras. Nosotros no nos salvamos. Dios nos salvó. Pero ahora Dios demanda de sus hijos que caminen en buenas obras. Que se disciplinen en buenas obras. ¿Sí? Que se esfuercen en dar buenas obras. Y por último, frutos evidentes en su carácter. Por un lado, el punto 3, por un lado, nos habla de practicar el discernimiento. Vean versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un cristiano practica el discernimiento. ¿Sí? Un cristiano sabe qué hacer y qué no hacer, o deberíamos aprender a saber eso. Un instrumento en manos de Dios es una persona que discierne. Una persona que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el peligro del cristiano que no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios es lo que dice Pablo en Efesios 4. Una persona que está fluctuante por todo viento de doctrina. Entonces viene cualquier persona y decimos amén. Viene cualquier persona que habla más o menos bien y le decimos amén. ¿No? ¿Y cómo estuvo la prédica? Estuvo bien. Y puede venir cualquier persona y siempre va a estar bien. Tenemos que aprender a discernir. No todo lo que escuchamos está bien. Ojalá. ¿No? Eso es en Disney. En Uruguay no pasa eso. No todo lo que escuchamos está bien. Y luego, las características que plantea acá para finalizar el versículo 24 y 25 y 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y estas características me hacían pensar en el autor de nuestra fe. ¿Que quién es? Jesús. ¿No? Sin duda Pablo quería llevar a la mente de Timoteo a pensar en Jesucristo. Pensar en cómo Jesucristo vivió una vida practicando la amabilidad, ¿sí? Practicando la mansedumbre, practicando la humildad, el espíritu humilde, practicando la actitud compasiva, ¿no? Todas diferentes características que podemos ver de este pasaje, ¿no? Todo pensando en que las personas que no conocen la verdad le conozcan, poniendo un foco importante, ¿no? El siervo, practicar la mansedumbre. El siervo del Señor no debe ser contencioso, dice el texto. Sino debemos caracterizarnos por la gentileza y la paciencia. Reflejar la paciencia de Cristo, ¿no? El espíritu humilde.
la actitud compasiva, ¿sí? Todas características que tienen que de alguna forma salir de nosotros, reflejarse en nosotros. Hermanos, entonces yo nos quiero desafiar nuevamente en esta mañana a ser un instrumento que valga la pena. ¿Sí? Evaluemos qué tipo de instrumento estamos siendo. Y luego veámonos reflejados o no en estas características que veíamos. Revisa tu vida, analiza tu vida. ¿Cuánto le estás sirviendo a Dios como herramientas para sus planes, como instrumento para sus planes? ¿Sí? Evalúa qué tipo de instrumento estás siendo. Limpiá y santificá tu vida para la gloria de Dios. Da frutos genuinos y públicos de la obra de Dios en tu vida. ¿No? Demos frutos de la obra de Dios en nuestra vida. Me terminó. Dios nos limpia como vasos de honra, no para vivir para nosotros mismos, sino para ser instrumentos de su gracia. El libro que mencioné hoy, para terminar, dice, Dios no solo nos llama a hablar la verdad, nos llama a ser instrumento de su gracia en la vida de los otros. Que el Señor nos haga vasos útiles en sus manos. Amén. Señor, haznos vasos útiles en tus manos, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a ser instrumentos de honra, Señor. Instrumentos que te obedecen, instrumentos que son útiles, Señor, en tus manos. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.